¿Cómo le va? Buenas tardes a todos. Qué hermosa canción, ¿verdad? Ojalá en esta tarde podamos realmente comprender lo que el Señor ha hecho por nosotros y lo que el Señor puede hacer en nosotros. Estamos en este tiempo viendo el libro de Mateo. ¿Se acordaron de leer Mateo? Muy bien, 10 felicitados. Tengo una estrellita para los que me dijeron que sí, después de la reunión se las doy. ¿Qué capítulo leyeron? 8 y 9. Mateo capítulo 8. Abramos, busquemos. La palabra de Dios siempre es fuente de bendición para el que se acerca a ella. Si nosotros encontramos y vemos, por ejemplo, los títulos de Mateo capítulo 8, vamos a encontrar varios milagros y casi todos tienen algo en común. Jesús sana a un leproso. Jesús sana a un siervo de un... exactamente, el siervo de un centurión. No sabemos bien de qué estaba enfermo este hombre, pero se ve que estaba grave. Jesús sana a la suegra. ¿Qué tenía? Fiebre. O sea, nosotros hoy decimos una fiebre, pero tal vez en ese tiempo la fiebre significaba camino difícil de transitar. ¿Hoy qué hacemos? Vamos a la esquina, le decimos, don Pepe, deme un par de antibióticos, un par de Novalgina, nos automedicamos y zafamos y salimos adelante. Acá no había más que esperar que el cuerpo pudiese vencer la fiebre o que alguien tuviese un poquito más de conocimiento como para poder zafar de esa situación. Me imagino que de ahí deben haber venido muchos remedios caseros, ¿no? Este yuyito, esta hierbita, herví esto y algunas otras cosas que no eran muy naturales, pero que los enfermos buscaban los recursos. Después, ¿qué sigue? Jesús calma la tempestad. Jesús, después de la tempestad, llega a la ciudad de Gadara y ahí sana al endemoniado gadareno. ¿Se acuerdan? Tipo difícil el gadareno este. Debe haber sido bastante rudo, bastante impactante. Luego de todas estas sanidades, luego de todos estos milagros, luego de todas estas oportunidades en las que, si ustedes van pensando, el Señor se iba no solamente manifestando como el Señor, como el milagroso, como el profeta, como el maestro, sino que se iba haciendo conocido. El Señor era aquel que ya pasaba de boca en boca, y ustedes saben cómo es el boca en boca. Pasa algo acá y cuando llega acá ya se distorsionó. Así que imagínense ustedes, ahí no había noticiero, no había cámara en vivo, no había medios de comunicación que pusieran al tanto. Lo que se conociera, lo que se transmitía de boca en boca, y el Señor llega hasta un lugar en donde encuentra un cobrador de impuestos. El autor de este libro, Mateo capítulo 9, verso 9. Vamos a procurar estudiar o leer un poquito al respecto. Pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos, en la oficina de la AFIP. Él estaba en la puerta, probablemente de la ciudad, donde transitaban los comerciantes, donde transitaban todos, y no se escapaba nadie. El que pasaba por ahí, vení, es muy probable que Mateo haya tenido un par de custodios, un par de soldados al lado. Bacar estaba vestido con lanza y estaba ahí porque si él recaudaba impuestos, también estaban los amigos de los ajenos. Así que imaginemos el escenario, ¿no? De todas las personas que estaban a la puerta y que estaban en ese momento dando vuelta, la persona más
ignorada, la que todo el mundo evitaba ver, ¿cuál era? Mateo. Si pudiéramos pasar caminando de costado de Mateo atrás nuestro, y bueno, sería ideal porque no nos veía. A ver, en los registros, me debe. Sin embargo, el Señor se para al lado de Mateo y le dice: Mateo, ¿cómo andas? Y dice: el Señor, no me debe nada este hombre todavía. Y le dijo: sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Bueno, tengo que hacer un arqueo de caja, voy a ver cómo soluciono esto, voy a llamar a mí un reemplazante para que el Estado romano prosiga recaudando. No, dice que se levantó, lo siguió, y Mateo comienza a relatar algo que normalmente no está, y es una situación de entrecasa. Mateo acaba de conocer en persona a la persona de la que tanto había escuchado. Este Jesús al cual lo precedían historias fantásticas, relatos maravillosos, milagros portentosos, sanidades en grupo, liberación de demonios por doquier. Ese hombre estaba parado y le había dicho: hola Mateo, ¿cómo andas? Vení, seguime. ¿Y qué hace Mateo? Lo lleva a su casa. Miren, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Yo me imagino, ¿se acuerdan lo que hizo Nicodemo? ¿Sí? Nicodemo es necesario que hoy esté en tu casa. ¿Y qué hizo Nicodemo? Hizo una fiesta. Zaqueo, perdón. ¿Qué hizo? Hizo una fiesta. Se armó un asadazo debe haber hecho, al mejor estilo cordobés, con comida, con bebida, con todo lo demás. Y ahí estaba el Señor Jesús con todos ellos. Y acá pasa lo mismo. Mateo, ¿qué hace? Una comida. Es muy probable que Mateo haya estado sentado al lado del Señor. Era común que el anfitrión sentara a su derecha al invitado. ¿Por qué? Porque era una forma de darle prestigio a la visita. ¿Y quiénes se sientan a la mesa de un usurero? Ahí está llamando un... ¿Quién se sienta a la mesa de un usurero? Otro usurero. Otro publicano y pecador como Mateo. Los que no veían absolutamente nadie iban y eran amigos de don Mateo y se sentaron con él. ¿Y qué pasó? Miren, cuando vieron esto, los fariseos, tengamos en cuenta esto, la fama del Señor no había desaparecido. Iba el Señor con su grupito de discípulos, al cual se acababa de incorporar Mateo. Y le seguían los publicanos, los pecadores, los curiosos y los religiosos, que intentaban saber y ver si esta persona, que ya era conocida como una persona que era llamada maestro, o por otros era conocida como un profeta, efectivamente lo era, y sus manifestaciones, sus dichos se ajustaban a la verdad. Entonces, ¿qué iban? Iba todo este grupo. Y pasa lo siguiente: yo me imagino la mesa, sentado, con las ventanas abiertas, y estaba Mateo con el Señor y todos comiendo, bebiendo alegremente, y se acercan los fariseos y miran, y como buenos religiosos, ¿qué hicieron? Estaban todos ahí, uno de ellos le dice: Pedro, fíjate con quién está el maestro. Esto no es, esta no es la gente que un profeta de Dios con la que tiene que relacionarse. ¿No te parece prudente, Pedrito, que ustedes se relacionen con otra clase de gente? No sabemos bien si el Señor lo escuchó. Sabemos que el Señor tenía y conocía lo que estaba en el corazón de todos los que estaban ahí.
o alguien de los discípulos fue y se lo dijo al Señor. La cosa es que el Señor interviene directamente. Pero antes de entrar a ver lo que el Señor le responde, yo descubro acá 3 clases de personas. Primero, a Mateo, un discípulo que cuenta esto en primera persona. Él está haciendo un relato de los detalles del primer encuentro de él con el Señor. Él está contándonos lo que él sintió, lo que él vivió, la alegría que él tuvo. ¿Qué hizo? Se lo llevó a la casa. Si el Señor estuviera acá, ¿dónde lo invitaría a usted a cenar? A su casa. Él estaba contando la historia en primera persona. Él reconoció y conoció que Dios, que ese profeta, que ese maestro del cual él solamente había escuchado cosas maravillosas, estaba ahí y había puesto sus ojos en él. Quiero decirte que en esta noche el Señor está acá. Y no sé detrás de qué escritorio o detrás de qué circunstancia o detrás de qué vivencia hoy está sentado. Pero el Señor pone sus ojos en vos. Y el Señor tiene una palabra especial esta tarde para tu vida. No por quien habla y no por quien está predicando, sino por lo que el Señor quiere transmitir a tu vida. Ahora, yo te pido que vos imites a Mateo. Que pongas tu corazón y tu mente en lo que él va a decir. Yo imagino a Mateo desviviéndose por atender a todos los demás, pero surge esta conversación casi desconectada de lo que estaba pasando ahí. Se meten los religiosos y comienzan a decir, a hacer observaciones que no tenían nada que ver. ¿Y qué responde el Señor? Capítulo 9, verso 12. Al oír esto Jesús les dijo. ¿A quién les dijo? ¿Ah? A los fariseos, a los que estaban ahí. Miren, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo pienso en la segunda categoría de personas que habían ahí. No conocemos sus nombres, no sabemos de qué vivían, no sabemos a qué se dedicaban, ni siquiera conocemos algún detalle de su existencia, pero estaban sentados a la mesa con Mateo. Eran los ilustres anónimos pecadores que estaban sentados a la mesa de Mateo. No conocemos más de ellos que la sola mención de que estaban en ese lugar. Tal vez vos estás sentado acá y no entendés bien de qué se trata todo esto. Te invitaron, venís acá, es una iglesia, hay música, cantan, un grupo de personas entona canciones muy lindas. De pronto se le ocurre comer pan y vino, podría decir un menú un poquito más extenso, más sustancioso. Encima ponen plata. Nadie te conoce, nadie sabe de dónde sos, quién te trajo, quién te invitó, cómo viniste. Pero Dios también tiene una palabra para vos. Tal vez te guste el anonimato. ¿Ah? Cuando entramos en un lugar en donde no nos conocen, donde no sabemos bien de qué se trata, ¿qué hacemos? Y el anonimato es un buen escudo porque nadie sabe cómo somos. El Señor conocía a Mateo, conocía lo que pasaba con los fariseos, tal es así que después se pone a hablar con ellos, pero el Señor conocía el corazón de todos aquellos que estaban sentados a la mesa con Mateo y eran ilustres anónimos y totalmente desconocidos. ¿Sabes una cosa? No hay persona en este salón, ni por edad, ni por género, ni por capacidad, ni por historia, ni por religión, que Dios no conozca íntima, personal y completamente. No hay nada de tu vida que esté oculto para Dios. Y el tercer grupo de personas, ¿quiénes son? Los fariseos, nuestros amigos los fariseos, los religiosos. Esta tarde acá, esta luz me está cocinando, pero no importa. Hay Mateos, hay anónimos, y créame que no, estoy casi seguro que debe haber religiosos acá
casi tan fariseos como estos muchachos que estaban en este lugar. Personas religiosas, personas con costumbres, con prácticas, con conocimiento, no se le escapa ningún detalle. La liturgia la conocen de punta a punta. Los detalles de las actividades de la cena, la Eucaristía que nosotros acabamos de compartir, la comprenden, la entienden, la conocen de punta a punta. Son las personas que están dentro de la sociedad y que dividen a la sociedad. Los fariseos entran y dicen, estos son publicanos y pecadores. Y nosotros somos los fariseos. Nosotros somos los religiosos. Nosotros somos los buenos. ¿Ah? Y esta sociedad se divide así. Negro y clarito. Los honestos y los arrebatadores de cartera. Los que trabajan y los que limpian el vidrio en la esquina del semáforo. Los cultos y nosotros. Los profesionales y los que no tenemos un título. Diría un chiste, ¿se acuerdan? Los blancos y los negros. Entonces se sube un tipo al colectivo y dice, ahora a partir de hoy no hay ni más ni blanco ni negro en este país. Somos todos verdes. Muy bien, dice la gente. Bueno, a partir de ahora los verdes claros a la derecha y los verdes oscuros a la izquierda. Vivimos en una sociedad así. Y estas personas actúan así. Entonces, ¿qué dicen? Estos son los publicanos y los pecadores. El Señor le dice, a ver, ¿cuál es el problema que yo esté sentado acá? Los sanos no tienen necesidad de médicos, pero los enfermos sí. Casi la lógica del Señor cae de madura por sí sola. ¿A dónde estaría un médico si no es detrás de la atención a un enfermo? Si usted va a un hospital y encuentra una terapia intensiva, ¿quién encuentra dando vuelta al lado? Los médicos. El médico se realiza, y acá tengo a Juan que está en el tema, el médico realmente se realiza cuando tiene delante un enfermo, ¿no es así, Juan? ¿Qué es lo que hace el médico? Lo escucha. El médico trata de interpretar cuáles son las condiciones y las situaciones que tiene su paciente. Le pregunta dónde le duele, cómo le duele, cuánto le duele, cuánto hace que le duele. Casi que la respuesta del Señor a los fariseos se caía de maduro. Ahora, ¿el Señor les estaba diciendo a los fariseos que ellos estaban sanos? Alejandro me dice, no, de ninguna manera, no. Lo que el Señor estaba queriendo decir es que el lugar donde Él debía estar era el lugar en donde estaban los enfermos. Pero el Señor dice algo con lo que yo quiero compartir hoy a estas tres categorías de personas. Los Mateos, que somos los discípulos del Señor, los anónimos, que podemos saber cómo se llaman, pero no sabemos si son cristianos o no, y a los religiosos, que nos han acompañado toda la historia del cristianismo y todavía están entre nosotros. Capítulo 9, verso 13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Repito el versículo 13. Vamos a leer desde el 12. Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended de lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y cualquiera que lee esto rápidamente y no se detiene a pensar qué es lo que el Señor está diciendo y quién está hablando y quiénes están escuchando, rápidamente dice, el Señor también divide a la gente. Están los justos y los que se tienen que arrepentir.
el Señor estaba hablando a religiosos que supuestamente conocían y leían las Sagradas Escrituras, la Torá, el libro sagrado del pueblo judío hasta el día de hoy, y en el libro de Oseas, busquen, Oseas capítulo 6, verso 6, el Señor hace referencia y extrae esta palabra. Porque misericordia quiero y no sacrificios. Pero les dice algo a estos religiosos, vayan y aprendan. No era una invitación a recordar lo que Dios había dicho en tiempos del profeta Oseas. No, era una orden, era imperativo. Andá, busca, aprende y entendé lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Miren, Oseas, vamos a buscar el libro de Oseas. Oseas, Joel, Amós, Miqueas. Por ahí está. ¿Terminaste toda la lista? Bien. ¿Cómo se nota que están sociedad bíblica? Oseas 6. Eran tiempos terribles para el pueblo de Dios. Terrible para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios se había acomodado a una vida absolutamente religiosa. ¿Qué había hecho? Discúlpenme, hermano, me voy a sacar esto porque o transpiro y me cocino yo, o ustedes. Gracias. ¿Qué es lo que hizo? El pueblo se había acostumbrado a que en un momento iba y presentaba los sacrificios al Señor y el resto del día o el resto de la semana lo que hacía era lo que bien le parecía. Eso era. Esa era la temática, esa era la realidad social, cultural y religiosa del pueblo en tiempos de Oseas. Fíjense ustedes, casi 450 años después, el Señor le dice lo mismo a los fariseos. Vayan y aprendan por qué. Porque misericordia quiero y no sacrificios. Miqueas, el libro que sigue, no es tan difícil de encontrar. Miqueas capítulo 6. Pasa unos años, llega el otro profeta y el Señor vuelve a repetirle a su pueblo lo que él quería. Mire, lea conmigo capítulo 6 de Miqueas, porque Dios habla de una manera especial y le está hablando a su pueblo. ¿Saben a dónde quiero ir? Quiero llegar a esto, hermanos. Un cristianismo sin misericordia es una vida plagada de religión y que solamente trae dolor y tristeza, pero trae condenación. Casi 2000 años después, en el mismo lugar, el Señor está con Mateo, con los anónimos, con los religiosos, y en esta tarde te invita a vos y a mí a esa mesa, a ese escenario, a ese lugar, y te dice, misericordia quiero y no sacrificio. Una iglesia sin el ejercicio de la misericordia no está cumpliendo el propósito por el que Dios la dejó acá. Es una iglesia de cartón, de plástico, con organización, con canción, con música, pero absolutamente carente de vida espiritual. ¿Qué clase de persona sos en esta tarde? ¿Mateo? ¿Contento porque el Señor puso sus ojos sobre él? Tan contento que lo invitó a su casa y le dijo, Señor, vení, sentate conmigo, come, te recibo en mi casa. El anónimo que no sabe bien de qué se trata, pero ya que está y hay comida gratis, se suma y se sienta y viene y dice, a ver, tanto se habla de este Jesús, algún milagrito se va a hacer esta tarde. O el religioso que se sabe todo lo que el pupi va a decir
y está esperando el final del mensaje para decir se olvidó de esto, de eso, aquello. Quiero decirte una cosa, el Señor después de 2000 años está hablándole a su pueblo y está diciéndole misericordia quiero y no sacrificios. Miren cómo habla el Señor a su pueblo en Miqueas, capítulo 6, verso 3. ¿Lo tiene? ¿Lo encontró? Pueblo mío, le dice el Señor a Israel, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti a mis profetas, a Moisés, a Aarón, a María. Pueblo mío, acuérdate ahora. Pueblo mío, acuérdate ahora. Muy pocas veces en el Antiguo Testamento Dios habla con tanto cariño y con tanta dulzura a su pueblo. Un pueblo rebelde, un pueblo anónimo, pero por sobre todas las cosas un pueblo religioso que había escogido simplemente cumplir la liturgia y los ritos de una religión total y absolutamente alejado de Dios. ¿Saben qué significa misericordia? ¿Alguien sabe? Es una palabra compuesta. Tiene su origen en dos principios. Primero es miseria y el segundo es cordia, es corazón. Es el hombre piadoso que pone su corazón y se conmueve por la miseria ajena. Esto es lo que el Señor Jesús le decía a los religiosos parados detrás de él mientras murmuraban. Ustedes tienen una vida llena y completa de ritos, de pautas, de principios, de pasos religiosos, pero su corazón está alejado de Dios. ¿Sabe una cosa, hermano? Cuando su corazón está alejado de Dios, el corazón está alejado del prójimo. Y una iglesia que no tiene su corazón cerca de Dios se ha alejado de la gente. Y entonces comenzamos a mirar a los que están afuera como publicanos y pecadores. ¿Por qué? ¿Sabe una cosa? Creo que si el Señor tuviera esta tarde acá, estaría en cualquier edificio acá a la vuelta. Miren lo que dice Miqueas, capítulo 6, verso 6. Ahora el que habla es Miqueas, el profeta que ha escuchado el clamor de Dios para con su pueblo y trata con su ejemplo de guiar a su pueblo de nuevo a los caminos del Señor. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Con una canción como la que cantamos recién? Puede ser. ¿Con la ofrenda que usted, hermano, puso al final de la cena del Señor? Puede ser. ¿Con una oración? Casi seguro que sí. Pero Dios no está conforme con eso. Dios no está dispuesto a recibir nuestra parte. Mire lo que dice Miqueas capítulo 6. Se agradará, verso 7, me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma? ¿Qué más puede entregar uno? El verso 8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Una de nuestras mayores dificultades es que nosotros no desconocemos la palabra de Dios.
solo que no la vivimos. Tenemos nuestros textos, sabemos nuestras canciones. Miren, acá arriba me puedo bajar yo, van a subir 10 hermanos a predicar. Pero nosotros como pueblo, como comunidad espiritual, como personas redimidas por el Señor Jesús, es probable que hayamos olvidado lo que es bueno, lo que es importante para Dios, lo que es fundamental, no para su pueblo, sino para el Señor de este pueblo. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte delante de Dios. ¿Saben por qué pide hacer justicia? Porque este era un pueblo que se predicaba la Torá, que iban a la sinagoga, que sacrificaban los becerros, que oraban al Señor, que iban el Yom Kippur y se rasgaban las vestiduras y después iban y cobraban con usura el préstamo que le habían hecho a un vecino y a un hermano. Ese era el pueblo. Entonces el Señor les dice, miren, estoy asqueado de tanto sacrificio, de tanto aceite derramado. Lo que es bueno para mí no es lo que vos me entregas, sino lo que vos tenés en tu corazón. Por eso, hermano, mire, el Señor está contento con lo que usted canta. El Señor está maravillado con lo que usted ora. El Señor está realmente dichoso con su ofrenda. Pero el Señor está esperando lo que usted tiene acá adentro, en su corazón. Por eso el Señor les dice a los fariseos, vayan y aprendan lo que es misericordia quiero y no holocaustos. Los legalistas viven y vivimos de una manera que nos aleja de Dios. Nos conforman las estructuras, nos conforman nuestras reuniones, nos conforman nuestros principios, nos conforman nuestras alabanzas, pero ¿le conforma a Dios tu corazón? ¿Llegas acá con tu corazón en vez de con tu voz? Cuando participas del pan, oras y ¿qué le decís a Dios? Gracias, Señor, por todo lo que vos me diste. Y como ya te está rozando el pan, no alcanzaste a decir amén y ya le dijiste amén a esto y empezaste con la copa y resulta que cuando terminó la copa te está rozando el fierrito de la ofrenda y pasaste la ofrenda y terminó la ofrenda y vinieron los anuncios. Y no nos tomamos el tiempo para que nuestro corazón entre en la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios no necesita tu ofrenda, ni tu canción, ni tu oración, ni esta reunión. Dios ama y anhela un pueblo que derrame su corazón delante de Él, que salga del legalismo y del fariseísmo en el cual nosotros nos encontramos y se derrame delante de Dios. ¿Saben por qué? Porque una persona que actúa así está enferma. Y el Señor vino a curar a los enfermos y a sanar a los que están débiles y a restaurar a los que tienen un corazón quebrado. ¿Se acuerdan lo que leyó Juan en Lucas capítulo 4, verso 6? Porque el Espíritu del Señor ha venido sobre mí para pregonar libertad a los cautivos y para sanar a los quebrantados de corazón. Te pregunto, hermano, con el corazón en la mano, ¿cuántas reuniones tenés encima? ¿Qué récord tenés de estar sentado en este banco delante de mí y delante de los hermanos que ministran aquí, pero con un corazón alejado de Dios? Voy a leer algo y espero no ofenderlos, pero a mí me hizo realmente mucho bien. No sé qué pasa, debe ser porque está prendido esto acá cerca. En
encontré este comentario acerca de los que son legalistas y de los que son acérrimamente religiosos y cómo pueden dañar a una congregación. Y quiero hablarle esta noche a las 4 generaciones que tengo delante mío. Generalmente, dice este comentarista, este es el perverso estado del legalista en cualquier tiempo. Hay en la Iglesia de Cristo personas que se consideran dechados de ortodoxia, que reglamentan actitudes, formas, vestidos, música, que establecen modos litúrgicos de culto, gloriándose en lo que según ellos es puro ajustarse a las normas bíblicas, mientras desprecian y murmuran de cuantos no vivan en su miserable forma de piedad aparente. Son aquellos que son capaces de pronunciar discursos sobre Dios y sobre su gracia, pero viven lejos de ella. Son los que hacen llorar a los niños al encerrarlos en un sistema religioso opresor. Los que hacen rebeldes a los adolescentes con sus tradiciones sin base bíblica. Los que espantan a los jóvenes prohibiéndoles cosas que ellos llaman del mundo y que son plenamente legítimas. Los que reducen a las mujeres a meros objetos de servicio en la iglesia. Los que disciplinan por el más mínimo error, y tal vez no lo hay, pero aplican la disciplina. Perdón. Según ellos, son un mal testimonio, sin darse cuenta en su condición hipócrita, que son ellos los peores en el testimonio de Dios. Estos son verdaderos instrumentos en manos de Satanás para minar la obra de Dios y hacerla despreciable a inocentes sujetos y esclavizarlos junto a ellos. El Señor los manda hoy, como lo hizo con los fariseos de su tiempo, para que aprendan misericordia. ¿Conoce a alguien así usted? Quiero hablarle a las 4 generaciones de mi iglesia en esta noche como pastor. A la generación que me precedió, a la de mis mayores, a la de los hermanos que formaron y que estuvieron antes que nosotros trabajando en esta iglesia. Hermanos, gracias. Gracias porque ustedes nos enseñaron a amar esta iglesia, porque nos enseñaron a caminar. Pero hermanos, sean un ejemplo para nosotros. Hermanos, ayúdennos, sean un ejemplo de misericordia para nosotros. No necesitamos legalismo. No necesitamos religiosos. Necesitamos que vuestro corazón, que el ejemplo de vuestra vida, que los años de ejercicio y de caminar ustedes detrás de la pisada del Señor, rieguen sobre las nuevas generaciones el bendito rocío de la misericordia y del amor. Quiero hablarle a mi generación, la generación que toma hoy las decisiones, que son los responsables, que son aquellos que tienen que ejercer la mayor responsabilidad dentro de la iglesia en este tiempo. Hermanos, busquemos la guía del Señor, que nuestras decisiones no sean así. Que nuestras decisiones sean bañadas por la misericordia, tomadas en amor. Si nuestras misericordias se olvidan, si nuestras decisiones se olvidan del hermano, tienen falta de misericordia y las consecuencias son estas. Una iglesia alejada del prójimo, con un mensaje que empieza en el púlpito, rebota en la puerta de la entrada de la iglesia y vuelve hasta el púlpito, ineficaz, ausente de victoria sobre el pecado. Quiero hablarle a los jóvenes, a los que vienen detrás nuestro, a ustedes que son la fuerza, que son el empuje, a quienes animamos, a quienes alentamos. Hermanos, crezcan en el conocimiento de la misericordia. No planteen el proyecto de su vida
ni económico, ni profesional, ni familiar, con ausencia de misericordia, porque corren el riesgo de ser igual que nosotros, y ustedes están llamados a ser mejores. Quiero hablarles a los adolescentes. Esto que leí no es un pretexto para que ustedes hagan lo que ustedes quieren. Los amamos, ustedes son nuestros hijos, ustedes son nuestros malcriados, ustedes son aquellos que tienen el permiso de innovar, de plantear cosas que a nosotros ni siquiera se nos hubieran ocurrido, de pensar un cristianismo puertas afuera realmente renovador, a través de estrategias y herramientas que a los viejos ni siquiera se nos ocurre, porque simplemente no las conocemos y no las sabemos manejar. Todos los proyectos que ustedes emprendan, todas las opciones que ustedes nos quieran dejar, nunca dejen de regarlas y nunca dejen de alimentarlas a través de la misericordia. Porque solo la misericordia de Dios hace que nuestro mensaje llegue al corazón de la gente. Y el Señor termina de hablar a los fariseos diciéndoles algo que yo quiero decirte a vos que sos el anónimo. Al religioso ya le di. A Mateo, bueno, se trató de acomodar y agachar la cabeza para que pase por otro lado. Pero quiero hablarte a vos, que venís acá y no sos un cristiano, que estás en este lugar, como estaban los anónimos sentados alrededor de la mesa, escuchando hablar de Dios, pero no tenés la menor idea de Él. El Señor vino por vos. Cada persona de este mundo es el propósito y el objetivo de la misericordia de Dios. Porque yo vine, ¿para qué? Para buscar a pecadores. ¿Sabe una cosa? Amigo, amiga, maestro, chango, adolescente, como te guste que te digan, estás enfermo, maestro. Sin Cristo estás enfermo, estás lastimado, estás herido. Aunque vos no lo veas, estás mal. ¿Sabes lo que me di cuenta? Que el Señor, cuando estaba en ese lugar, estaba en una fiesta. Él estaba comiendo con Mateo y con todos los demás. Tal es así que los fariseos dijeron, ¿por qué come este con los pecadores? Mientras toda la gente veía una fiesta, una comida de agradecimiento, una invitación a una persona ilustre, el Señor veía una sala de hospital llena de enfermos. Y Él era el médico celestial. Porque los sanos no tienen necesidad de médicos, pero sí los enfermos. Hoy vos estás sentado acá y esto parece una reunión normal, se canta, se termina, ahora vamos a compartir. Esto es una sala de terapia intensiva espiritual. Y vos estás a una oración del médico celestial. El Señor te dice que vos estás enfermo, que vos estás dolido. Yo te dije que Dios conoce todo de tu vida. El Señor conoce todo de tu vida y de la mía. El Señor sabe de tu falta de paz, de tu falta de tranquilidad. El Señor conoce tus obscenidades, tus secretos oscuros. No se le escapa nada al Señor. Pero el Señor sabe que si vos estás enfermo y te acercas a Él, Él te cura. ¿Sabe una cosa? Este médico especial que es mi Señor, no es especial solamente porque Él tiene poder para curar a una persona solamente con su voz o solamente con tocarlo. ¿Se acuerdan? Si ustedes leen todo el capítulo 8, lo van a ver. Miren, se acercó un leproso y el Señor lo tocó y se curó. Se acercó un centurión y Él le dijo, por la fe, anda que tu siervo se sanó. Y ni siquiera lo vio porque se había sanado. El Señor no solamente tiene poder para cambiar tu vida porque Él es poderoso. ¿Sabes por qué? El Señor es especial porque Él conoce el sufrimiento de sus pacientes. Este es un médico que ha padecido lo que padeciste vos y lo que padecí yo. No hay
una sola herida en tu vida, no hay una sola necesidad en tu corazón que Dios no conozca. Él sufrió, Él fue herido, Él fue lastimado, pero este médico milagroso murió. Murió y venció la muerte y resucitó. Gloria a Dios, mi Señor. ¿Sabe una cosa? Si el Señor hoy toca tu vida, la bendición que Él tiene te la va a derramar en tu corazón. No hay muerte para los que están en Cristo Jesús. De manera que si alguno está en Cristo, Él te hace una nueva persona. ¿Sabes una cosa? Es tan apasionante el Evangelio que mientras la gente miraba y veía una fiesta, y mientras el Señor veía una sala de emergencia, los que aceptan al Señor Jesús como su Salvador convierten ese lugar en una sala de parto, en donde nace una nueva persona en Cristo. Hoy tuvimos la bendición de presentar a Francesca. Y esta mañana nació Benjamín, potro, 3 kilos 900. Pero esos son nacimientos físicos. Esta noche el Señor quiere bendecir tu vida y curarte. Pero hay algo que vos y yo tenemos que hacer. No basta con que vos te des cuenta que sos un pecador. No basta con que vos te des cuenta que estás enfermo. No basta con que vos te des cuenta que estás herido. Vos y yo, para lograr la bendición de Dios, te tenés que arrepentir. Solamente el arrepentimiento mueve un corazón a los pies de Dios. Ahora yo te pido, hermano en Cristo, si tenés que ser sanado de algo que no has confesado, si tenés que ser sanado de algo que el Señor sabe y conoce tu vida, cerrá tus ojos y pedile al Señor que te perdone. A los hermanos en Cristo le estoy hablando. Y a los que no son hermanos míos, pero esta noche pueden nacer, cerrá tus ojos y decirle al médico celestial, al médico de médicos, el que te atiende sin obra social, el que te atiende y te da todos los recursos, para el que no hay enfermedad incurable, para el que la bendición no solamente es la paz, la tranquilidad, la esperanza, el gozo, sino la vida eterna en el cielo con Él. Te digo, habla con Él. Abrirle tu corazón, loco, decirle, Señor, te necesito, tengo una vida enferma y quiero que tú me sanes. Y nosotros, hermanos, en la misericordia de Dios aprendamos misericordia, porque la misericordia no se recibe, se aprende en el ejercicio de amar al prójimo todos los días de nuestra vida. Sea bendito el nombre de Dios. Vamos a orar. Vamos a orar. Juan, vení, Juan. Yo voy a orar por mis hermanos y Juan va a orar por las personas que pueden recibir al Señor. Pero yo quiero, hermano en Cristo, hermano mío en el Señor, parte del pueblo de Dios en este lugar. Sana tu vida, hermano, conmigo. Y aprendamos juntos que la misericordia de Dios es la que nos saca y la que nos eleva hacia adelante. ¿Te animás a orar conmigo? Padre y Dios del cielo, te pido por tu pueblo en este lugar como lo hizo Miqueas. Señor, ni 1000 reuniones, ni 10.000 actos religiosos pueden acercarnos a ti. Solamente, Señor, un corazón entregado a tus pies. Señor, cura tu pueblo en este lugar. Cura a mis hermanas, a quienes muchos años silenciamos y callamos injustamente. Señor, bendícelas, bendice las mujeres de esta congregación, Señor, bendícelas cuando son madres, esposas, mujeres. Señor, derrama tu bendición sobre ellas. Señor, cuida y bendice a mis mayores, aquellos que nos precedieron, aquellos que se esforzaron y vivieron enseñándonos a poner nuestra mirada en ti. Señor, cuida a mis jóvenes,
Señores, son fuertes, pero son vulnerables. Señor, cuídalos, protégelos. Padre del cielo, cuida a mis adolescentes y mis hijos, mis niños. Señor, este pueblo te pertenece y queremos agradarte, Señor, queremos aprender a honrarte a través del amor y de la misericordia. Sea tu nombre, Señor, en esta tarde bendito. Amén y amén. Oramos a Dios. Nuestro Padre Celestial, estamos delante de tu presencia y tú ves las intenciones de nuestro corazón, Padre. Y tú dices en tu palabra que antes que los pensamientos sean ejecutados en la mente, tú los conoces, Padre Celestial. Tú conoces si hay alguien que no tiene al Señor Jesucristo como su Salvador, que está enfermo por la enfermedad del pecado, que está cansado de buscar y no encontrar solución en su vida, que está deprimido, que está angustiado, porque no tiene la luz del Evangelio en su vida. Padre, toca su corazón, sea un hombre, sea una mujer, sea un joven, un adolescente, que pueda, Señor, sentir la necesidad de tener a Dios dentro de su vida y decirle a Dios: Dios mío, gobierna mi vida. Quiero entregar mi vida a ti, Padre. Oramos, Señor, por estas personas, Señor, que pueden estar en esta noche, Señor. Que tu voluntad sea interpretada, Señor, en su conciencia y que hoy día puedan recibirte como tu único y suficiente Salvador. Y aquellos que tenemos, Señor, que tenemos al Señor Jesucristo, que te honremos sobre todas las cosas, ya que tú eres la cosa más importante que tenemos en nuestra vida. Te lo pedimos, Padre Celestial, por los méritos del que hizo la obra, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.